Hola, ¿qué tal? Ahora sí les voy a enseñar los procesos para hacer una barba a un cliente paso a paso. Así que vamos a comenzar con esto que es un pre-shave. El pre-shave, por ejemplo, se utiliza para ablandar el vello, suavizar la piel y para que no irritemos. Entonces lo vamos a utilizar con esto. Después vamos a utilizar esta espuma o gel para afeitado que nos va a ayudar a poder pasar la navaja totalmente fácil. Recuerden que la navaja se pasa con cuidado y estirando totalmente la piel, ¿vale? Entonces vamos a colocarla. Esta me encanta porque cuando la voy colocando, a pesar de que sea un gel, la agitas tantito en la piel y se hace como una espuma. Luego vamos a proceder a utilizar una toalla caliente para abrir el poro. Recuerden, la toalla caliente la voy a dejar en un video más adelante cómo aplicarla y ponerla correctamente. Ahí mismo estoy colocando la toalla para que el ritual se vea un poco más atractivo con una navaja. Recuerden que deben de utilizar este pre-shave o cualquier tipo de pre-shave para que no irriten la piel. Luego recuerden que utilicé el gel para afeitar, que me encanta, les digo, porque tiene gel y se hace espuma. Y por último voy a utilizar este aftershave, que es para después del rasurado y que el poro y la herida, en caso de que irritemos, se cierre. Después vamos a proceder en tocar la toalla. Recuerden que la toalla debe estar así como no tan caliente, algo para que también vayamos rasurando poco a poco. En su caso, yo por ejemplo hago la toalla hacia arriba desde la parte del cuello para que lo demás se procede o esté caliente todavía. Y bueno, empiezo a rasurar la parte de abajo. Una vez que tengo rasurada la parte de abajo, procedo a retirar la toalla para que así pueda yo limpiar la parte de arriba. Yo por ejemplo retiro primero excesos de espuma con la navaja del otro costado donde no tenemos el filo, y procedente con el filo voy retirando el vello. Yo recuerdo, bueno, yo le hago de arriba hacia abajo y después me volteo para hacerlo de abajo hacia arriba. A eso se le llama engañonar. Entonces hacia un costado y luego hacia el otro. Procedente que vayamos retirando todo, vamos a ir delineando y ir checando que esté totalmente derecha y limpia la zona. Recuerden que si irritamos no pasa nada porque la toalla fría nos va a ayudar a cerrar un poco esa herida. Después voy a retirar la espuma que quedó con un poco de una servitoalla, o en este caso es una sanita, para que cuando yo coloque mi aftershave lo pueda colocar totalmente bien. Bueno, de ahí ya estoy colocando mi aftershave. Lo voy a colocar en mi mano para no hacer tanto desperdicio. Coloco poquita cantidad, así sucesivamente la voy colocando. Yo coloco directamente en donde ya rasuré porque en la barba sería un desperdicio. Después coloco la toalla fría, totalmente fría, para que cerremos ese poro, ¿vale? La coloco totalmente igual que la toalla caliente y le coloco un poco de aromaterapia. El aromaterapia, por ejemplo, que le coloco yo, es para relajación. Bueno, de ahí procedente yo con una máquina Oster hago pequeños círculos en las zonas donde estoy masajeando. Esta es una masajeadora de vibración en la cual puedo dejarles el link abajo en la descripción para que pasen a comprarla a Mercado Libre o con uno de mis amigos que por cierto la vende muy bien. Y bueno, en que voy en los masajes voy masajeando lo que son hombros, luego brazos, luego la parte del cuello y al final la cara. Procedente a eso voy a retirar la toalla, pero al mismo tiempo voy a ir limpiando el exceso del aftershave, ¿vale? Para que también se retire totalmente
Y bueno, igual empiezo yo a secar mi barba y a moldearla, porque también en una barba seca hacen que vean el tamaño totalmente real, y así también nosotros vemos si dejamos algunos largos, algunos cortos. Luego procedo a colocar un poco de talco para que quede totalmente seco y listo. Ese es un proceso de barba que espero te sirva. Gracias por suscribirte y mirar mis videos. Estoy muy agradecido. Sé que no es lo mejor ediciones, pero muchas gracias. Si quieren saber el producto que yo utilicé en este video, se los dejo aquí abajo en el link. Chao, chao.